Entonces, con las muy buenas noches para todos, iniciamos el día de hoy la formación en la Escuela Virtual de Teología. Esta escuela surge en el seno de la Iglesia Católica el año pasado, alrededor de marzo, abril, debido a las circunstancias pues del COVID-19. Todos sabemos pues esta realidad que nos ha llevado a cambiar la vida, a cambiar las perspectivas y a cambiar las dinámicas pues de la misma, ¿cierto? Surgió entonces la idea con el padre Guillermo Castaño para la época de poder continuar la misión evangelizadora y se abrió pues esta perspectiva de una escuela virtual en la cual la gente pudiera participar y pudiera pues permanecer en sus hogares. De allí pues digamos que surgió una primera cohorte, el proyecto se creció porque pues surgió más gente cuando se dieron cuenta del proceso, hubo una segunda cohorte y esa primera y segunda cohorte ya han salido pues como otras ideas. Surgió en el mes de mayo el seminario de Mariología y el próximo mes estaremos realizando un seminario sobre San José, donde nos acompaña el compañero Jackson, por aquí está con nosotros. Y esta sería entonces la tercera cohorte de la Escuela Virtual de Teología. Ese es como el nombre general, pero esta etapa de la escuela es algo así como una teología básica, ¿cierto? Como una teología básica en la cual vemos 12 temas. De momento han participado pues personas de diversos países, está Colombia, Estados Unidos, Panamá, la vez pasada hubo alguien de Argentina, creo que hubo un ecuatoriano, y bueno, y de Colombia pues hay de diversas partes del país. Digamos que la zona más fuerte es Barranca Bermeja, porque el padre Henry, allí con la cuasi parroquia de la Divina Misericordia, pues ha impulsado mucho esto porque él tiene una comunidad que se llama Comunidad de Oración y Crecimiento. Entonces, lo que hemos hecho es articular fuerzas y desde la comunidad que él tiene planteada se hace todo el tema de oración y aquí la escuela lo que se plantea es el tema de crecimiento. ¿Listo? Entonces digamos que es una fe razonada. Por eso el objetivo de la escuela, pues digamos que de alguna manera es razonar la fe, es decir, dar argumentos para razonar la fe. Bueno, ese es como una visión general de la escuela. Es un proyecto relativamente nuevo, surge en el seno de la iglesia, eh, propuesto por laicos. ¿Listo? En este caso, pues yo soy John Anderson Murillo, los acompaño en todo el proceso, digamos que todas estas ideas pues las voy planteando yo, las consulto con los padres y ellos van mirando qué tal se comporta el asunto, ¿cierto? Es en el seno de la Iglesia Católica, es bueno que lo sepan, porque hay personas que me llaman y me dicen, pero si es la Iglesia Católica, y yo sí, sí, es la Iglesia Católica. Lo que pasa es que ya vamos a ver en el transcurso que somos una, digamos así, una escuela que se abre al diálogo y en el respeto pues podemos comprender otras dimensiones. Entonces puede haber gente aquí que nos acompañan en la escuela y que a lo mejor entran a ver cómo es el diálogo y nos pueden abrir otras perspectivas siempre de diálogo y de respeto. ¿De acuerdo? No sé si por aquí se encuentra alguien que ya haya estado conmigo en este proceso. Creo que es Sandra, si no me equivoco. Sí, señor, buenas noches. Bueno, ¿Cómo buenas está? noches, Sandra. No sé si quieres contar algo aquí como testimonio. Testimonio que, bueno, quedé enganchada. Quedó enganchada. Sí, me gusta mucho y de pronto, pues, quiero reforzar, porque Quiere... tomo bastante, es que es bastante, entonces uno quiere como, yo creo que entre más uno tome y tome el tema, más se va penetrando en el cerebro y en el corazón. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Entonces la dinámica es la siguiente. Trato siempre de que haya un elemento pedagógico, algún juego, alguna pregunta. Siempre hay una presentación en PowerPoint. Toda esa información se envía a los correos de ustedes.
Y si alguno al final queda con alguna duda, pues digamos que lo que debe hacer es básicamente mm, escribirme al WhatsApp por interno y quedamos en una cita, ¿no? Yo con todo gusto pues le, le, eh, le colaboraré, ¿listo? Le colaboraré. Bueno, siguiente cuestión. Me gusta mucho ver rostros. Yo digo que el ser humano es rostro, ¿listo? Y el rostro pues refleja lo que es cada uno de nosotros de alguna manera, ¿cierto? Entonces, qué bueno, por lo menos el día de hoy, encender la cámara un segundito, listo, un segundito, dos, tres, unos 5 segunditos, y vernos un poco los rostros, listo, vernos un poco los rostros. Por ahí vemos a Andrés, ¿cierto? Marta Rosero, por aquí la vemos, Jackson, ya, amigo de toda la vida, Jenny, bueno, la hermana Marta, pues la hermana Marta es famosa, hay que pedirle autógrafo, hermana Marta, María Elisa, Diana Giselle, muy bien, Ena, muy bien, mi querida Ena, pues estaba en contacto con ella varias veces, Marcela, bueno, muy bien. Oye, estoy sorprendido, ¿cierto, Jackson? Gente muy joven aquí, miren, qué maravilla. Eh, Muy buenas noches, Sí. Don Anderson, gracias por la invitación. Hola, buenas noches a todos, hermanos en Cristo Jesús. Mm. Qué alegría tenerlos por este medio. Esperemos que podamos compartir mucho, aprendamos todos de todos, porque todos podemos enseñar, aportar, todos podemos. Y bueno, ánimo, estaremos preguntando muchísimo para que John Anderson nos explique bastante. Eso. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que han hecho el ejercicio. Qué bueno ver gente tan joven aquí. Vea, Jorge por allá va de camino, vea. Con cuidado, Jorge, ¿no? Conduzca con cuidado. Conduzca con cuidado. Bueno, muy bien. Bueno, aquí algunas otras indicaciones para poder como abrir el tema. Si alguno en algún momento del discurso necesita intervenir, puede intervenir sin vergüenza. Bueno, es que le estoy diciendo sin vergüenza, sino sin vergüenza, ¿cierto? O como dicen en Antioquia, meta la cucharada, papito, ¿cierto? Meta la cucharada, no hay ningún problema. Si alguno tiene una respuesta mejor que la del compañero que está dirigiendo la charla, adelante. Aquí todos somos teólogos, ¿listo? Porque todos creemos, pensamos y meditamos a Dios. Ya lo veremos por qué. Y una última indicación, y es que hoy me salió un anuncio que esta plataforma, pues a partir de no sé qué día, iba a restringir a 60 minutos, ¿cierto? Entonces, si en una hora se nos corta la llamada y no hemos terminado, reingresamos al mismo enlace, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta esta situación y a partir de ello, pues tomamos nosotros, pues alguna postura, ¿no? Miraremos si nos toca otra plataforma o si habrá que comprar ¿cómo se dice? Pues el tema para que sea ilimitada, habrá que mirar, ¿cierto? Habrá que mirar. Muy bien. Bueno, entonces, pues nada, entremos en materia. No sé si alguien quiere decir algo antes de iniciar. ¿Nadie? Qué bueno. Espero que después sí participen. Bueno, vamos a poner entonces en manos de Dios este primer día. Créanme que esto es una oportunidad que nos da la vida a todos. Yo estoy muy feliz como docente de poder abrir estos espacios. Créanme que cuando uno abre estos espacios y encuentra tanta respuesta, uno dice, bendito sea Dios, esta es la misión que me tenía planteada Dios para estos tiempos, ¿cierto? Yo espero dar de mí todo lo mejor y recibir de ustedes todo lo mejor. Yo sé que al final de todos estos encuentros me llevaré de parte de ustedes grandes aprendizajes y espero que ustedes de parte de mí se lleven también grandes aprendizajes, ¿cierto? Que esto sea una oportunidad para crecer en la fe y para crecer en la fe en un aspecto racional, ¿listo? Que de aquí debemos salir con una fe pensada,
¿cierto? Con una fe pensada. Es decir, el Papa Francisco cuando estuvo en Colombia dijo una frase muy bonita y él dijo, mucho cuidado con la fe de estampita. Es decir, esta fe que cree en la estampita y no más, ¿cierto? Dijo, hay que comenzar a pensar la fe, ¿cierto? A razonar la fe. ¿Listo? Necesitamos creyentes que argumenten su fe en un mundo que está lleno de incertidumbres. Yo a los alumnos míos siempre le digo que no estamos en un mundo que sea una porquería, sino que estamos en un mundo que es un porqueísmo. En el sentido, todo es un porqué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué estoy allí? ¿Por qué? ¿Listo? Somos todavía muy niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y qué bueno que aquí estemos ahora para responder el para qué estoy aquí. Y ese para qué estoy aquí es para comenzar a conocer un poco más nuestra fe desde la teología. ¿Listo? Desde la teología. Muy bien. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todas nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como en su fin. Amén. Bueno, por aquí tengo la presentación, ahí la van a ver, ¿cierto? Un momentico. Entonces, bienvenidos pues a la Escuela Virtual de Teología. Esta escuela, como ya les dije, está planteada para dar herramientas para pensar la fe. Ustedes van a tener aquí una caja de herramientas, básicamente. Este loguito pues lo sacamos este año. Esvirteo es las iniciales de Escuela Virtual de Teología. Y los tres signos de arriba son Biblia, Escritura, Tradición y Magisterio. Escritura, Tradición y Magisterio, que son como los pilares de la teología. Y en el fondo pretendemos transformar la familia. Por eso es el loguito de la parte de abajo. Transformar la familia. Y con un eslogan que el padre Henry lo quiere mucho y lo repite mucho. Los que han estado en las Eucaristías con el padre Henry saben que él lo repite mucho. Y yo me atreví ahí a hacer un copyright. Dichoso el pueblo que conoce al verdadero Dios. Y esa es la idea. Que seamos dichosos al final aquí, conozcamos elementos que nos ayuden a comprender al verdadero Dios. Y eso lo vamos a ir descubriendo en el camino. Hoy en el tema 1 pues tenemos la teología, ¿no? Aquí está como los dos apartados o los dos bloques que vamos a tener. Son dos bloques de a 6 clases. Y este es como el derrotero, digámoslo así, la tabla de contenidos. Bueno, llámelo como usted desee. Entonces empezamos con el primer tema que se llama la teología. ¿Listo? Es decir, vamos a descubrir qué es eso de la teología. Aquí hay compañeros que saben, ¿cierto? Me ayudarán ahora. Jackson, la hermana Marta, que también son teólogos. Luego vamos a ver un tema que es las religiones a nivel general, es decir, ver esos elementos que tienen las religiones a nivel pues, mundial, las 5 grandes religiones. Luego vamos a ver historia de la Iglesia Universal en el sentido histórico, es decir, no vamos a plantear la Iglesia como un misterio en este momento, sino historia, porque todos somos historia y la Iglesia pues tiene una historia y conocer esas bases de la historia de la Iglesia Universal pues nos va a ayudar a comprender un poco ese pensamiento eclesial. Luego vamos a uno de los temas polémicos de la escuela y es la espiritualidad, ¿listo? Porque aquí pues trabajamos un poco la espiritualidad en sentido amplio. Digamos que tenemos ahí un foco que es el cristianismo, pero vemos el concepto de espiritualidad en sentido amplio. ¿Listo? ¿Qué es esa espiritualidad en sentido amplio? Sobre todo en un mundo como el de hoy, en el cual tenemos pues como muchos imágenes, videos, audios, mensajes, signos, símbolos, ritos, y uno recibe todo eso, ¿cierto? Entonces uno va a una casa, por ejemplo, y encuentra cualquier cantidad de símbolos religiosos y uno pregunta y bueno, la espiritualidad de ellos, ¿cierto?
Luego vamos a ver un tema que es la moral, y este tema de la moral, pues lo vamos a diferenciar de la ética. Esto es como, vamos a plantearnos en la cuestión moral, porque estamos en una cuestión teológica. ¿Listo? Y vamos a desligarla de la cuestión ética. ¿Listo? Digamos que vamos a comprender esa diferencia entre ética y moral. Porque la escuela, además, la escuela de teología, está planteando a futuro los paralelismos de la filosofía, ¿cierto? Entonces va a haber una escuela que va a tener que ver con la filosofía. Así todos tendremos la formación que tiene pues un teólogo pues puro y duro, ¿no? Filosofía y teología. Listo, aquí lo estamos haciendo el contrario, pero ya encontré el profe que nos va a dar filosofía. Terminamos este bloque con la introducción a la Sagrada Escritura. Toda religión tiene un texto sagrado y el texto sagrado del catolicismo es la Escritura, con lo cual tendremos que acercarnos a ella. ¿Listo? Tendremos que acercarnos a ella. A ella 6 clases, ¿no? Bueno, miraremos en ese tiempo si hacemos un descanso o seguimos al otro jueves, depende del ánimo de cada uno. Y comenzaríamos con el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento, listo, por separado. Como es un tema tan amplio, pues lo vamos a, digámoslo así, a ver de manera general, porque otra de las ideas de la Escuela Futuro es abrir un seminario o un trabajo solo enfocado en Biblia, listo, y ahí tendríamos como varias ramas. Posterior a eso, pues trabajaríamos la eclesiología, es decir, la iglesia pensada pues desde la teología, no como historia, sino como iglesia. ¿Listo? ¿Qué es eso de la iglesia? ¿Qué es eso de la iglesia desde la eclesiología? Luego veríamos la liturgia, porque es muy importante en la comunidad, pues cómo celebra. Y la liturgia es pensar cómo celebra esa comunidad y por qué celebra de X o Y manera. Luego los sacramentos, que es lo que celebramos en la liturgia, ¿no? Todos los sacramentos se celebran dentro de una liturgia. Vamos a ir trabajándolos de manera histórica y teológica para culminar pues con lo que todo cristiano desea, ¿no? El cielo, destino del ser humano. En otras palabras, escatología. ¿Por qué escatología de último? Pues para comprender todo el camino que seguimos para poder llegar allá. ¿Listo? Es decir, la idea que tiene todo este plan es que al final usted pueda estar tranquilo y comprenda ese destino del ser humano como un destino cierto, no como un destino incierto, ¿no? No con temor, sino con valor. ¿Listo? No con miedo, sino con certeza. No con angustia, sino con fe. ¿Listo? Y más que con fe, con lo que le pasó a Jesús en el último momento de su vida, que es el abandono de la fe. Abandonarse a Dios y confiar de que el destino está allí y que uno es pues parte de ese camino y pues no tiene por qué temer porque de alguna manera pues allí estará. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte? ¿Queda claro el panorama? Bueno, muy bien. Tranquilos que la presentación les va a llegar. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos ir avanzando. Bueno, entonces vamos a ver qué es esto de la teología, ¿cierto? Vamos a ver qué es esto de la teología. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues aquí hay un jueguito. Esto es muy pedagógico. Este es una plataforma que se llama Quizzes, ¿listo? Que es como preguntar. Mi compañera que está allá en Estados Unidos nos puede traducir mejor, que lo mío no es el inglés, ya van a ver. Entonces, es como una especie de examen, pero con tiempo y con puntaje. Lo ideal sería que lo hiciéramos todos al mismo tiempo. Como es el primer acercamiento, pues yo lo enviaré después y ustedes van a repasar con él. Y el día de hoy, pues lo voy a poner aquí en público y el que tenga la respuesta, pues la va por allá como
como se dice en un sorteo de barrio, grite, grite si le salió ¿cierto? Si le salió el premio. Entonces vamos a ver qué es eso de la teología, ¿no? El que sepa, pues grita, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las fuentes de la teología? Las ciencias sociales, las ciencias humanas, la Biblia, la revelación y la razón. 1, 2, 3 o 4. 3. 3, 4. 3, 4, 4. Bueno, vamos a ver. 4. Pongámonos con el 3. La revelación y la razón. 4. Vea, ahí nos mandaron un pan. Ay, Dios mío. Yo digo la 4. Bueno, ¿cuál es la tarea de la teología? Explicar la doctrina, ofrecer reflexiones para los intelectuales, defender la fe o hacer de la fe cristiana una propuesta de sentido para el ser humano actual. 4. 4. De 4. Por fin, estuvieron atentos a la introducción. ¿Qué es la teología? La ciencia que estudia a Dios, la fe que busca la razón, el estudio de la iglesia o el discurso de Dios. El 1. La 1. La 1. La 1, los veo muy seguros. Ay, pues. ¿Cuál era? Ahorita miramos. ¿De qué manera puede el ser humano conocer a Dios? ¿Por la Biblia, por la música, por la razón y la revelación o por las demás personas? La 3. La 3. 3. 3 o 4. 3. Las 4. Bueno, aquí nos dieron un poder. Vamos a ver qué poder nos dieron. El poder repetir debe ser, porque ¿qué más poder nos van a hacer? Bueno, vamos perdiendo 1370 puntos y somos un grupo grande. ¿Qué conocemos de Dios? Lo que Él ha querido revelarnos, nada. Todo o muy poquito. La 1. A 1. Eso. Bueno. Nos salvamos ahí. Yo no sé quién nos salvó. La fe nace de la escucha, de la lectura de un libro, de la razón o de los milagros. La 3. La 3. 1, 3, 1. ¿Cuál? 3 o 1? La 3. Vamos a poner la 3. De la escucha. San Pablo lo dice. Dios se nos ha revelado. Es decir, se nos ha comunicado Él mismo para entablar una relación con nosotros. Nos ha comunicado un mensaje. Nos ha comunicado sus mandamientos. Ha enviado mensajeros. ¿Qué quiere decir eso? La 1. La 1. Yo pongo lo que primero escucho, ¿cierto? Bueno, sí era la 1. Bueno, vamos a ver aquí otro poder. Pablo Lacerna, 50-50. Ya salió Pablo Lacerna acá. ¿Activamos el poder o no? No, ahora no, ¿cierto? No, todavía no, cuando veamos algo difícil. Eso, el ser humano de hoy fundamentalmente vive lejos de Dios, rechaza a Dios, está cerrado a Dios, desea a Dios y lo busca de diversas formas. 4. La 4. Eso, la 4. ¿Cómo nace la teología? Los apóstoles empiezan a dar clases, imagínense por allá, ante la crítica, la polémica y la persecución como una defensa de la fe. Jesús envía a dar teología a todos y se fundan escuelas de estudio. 1, 2, 3 o 4. La 3. La 3. Jesús envió a dar teología. Ay, Dios mío. Jesús envió a predicar el evangelio, no a dar teología. Ay, por Dios. La revelación de Dios está contenida en la tradición eclesial, la Biblia, solo el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento.
Esta es polémica. La 2, la 1, la 2. Entre uno y dos. La Biblia. Entre la 1 y la 2. La dos. La Biblia nace de la tradición. 50. 50-50 dice la hermana. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Repite una pregunta que hayas fallado. La 1 la vamos a ver esta. Ahora sí, ¿cuáles son las fuentes de la teología? La revelación y la razón. Ah, ya no se les olvidó, eso es lo bueno aquí. Uy, nos sacaron serenata con Lance Armstrong. Creo que era ese compañero. Bueno, ahí tuvimos. Usamos el 50-50. No lo usamos, hermana. No confiamos en el 50-50. Bendito sea Dios. Pero aquí, como unos buenos alumnos colombianos, pasamos raspados, 60%. O sea, 3. Lo demás es plusvalía, ¿cierto? Lo demás es plusvalía. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué les puedo decir? Que no nos fue mal, ¿cierto? No nos fue mal. Aquí algunos. Necesitamos el curso. ¿Ah? Necesitamos el curso. ¿Tienes? Ya justificamos Nos la pudo haber ido estadía. peor. ¿Ah? Nos Ya pudo haber ido peor. nos pudo haber ido peor. Pero ya les voy a explicar el porqué. ¿Cierto? A ver, si ustedes vieron, eso prácticamente es una evaluación diagnóstica disimulada. ¿Cierto? Entonces, lo ideal hubiera sido individual. Pero aquí a los gritos, pues uno también escucha, ¿no? Entonces, veo en el grupo que hay unas pautas pues muy interesantes, porque, por ejemplo, el tema de la revelación, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la tradición. Pero no veo en el grupo una certeza de lo que es la teología, ¿listo? Y de lo que estamos viendo. Entonces, digamos que hay un punto de partida. ¿Qué nos van a hacer por allá? Hay un buen punto de partida, pero nos falta, como se dice popularmente, pues dar en el clavo, ¿no? Jackson se acuerda de un padre que nos decía que a veces tenemos los alumnos escopeta, ¿no? Que hacen el disparo y pegan en todas partes perdigonazos, pero no dan en el centro, ¿no? Entonces, vamos a afinar eso de la fe, vamos a afinarlo, vamos a afinarlo. Y por eso hoy empezamos con este tema de qué es la teología. Entonces vimos que la teología pues tiene unos elementos muy amplios que vamos a ir descubriendo pues a lo largo de este primer encuentro. Bueno, muy bien, ¿algo para decir ahí? ¿Alguien más? Quedaron aburridos. La hermana quedó aburrida porque no utilizamos el 50-50. No, pero lo vamos a utilizar la próxima. La próxima. Eso. Tranquila, hermana, la próxima utiliza 100 de 100 y ya. Ya esa de profe, deme la respuesta. Bueno, muy bien. Vamos a seguir acá entonces compartiendo esta temática. Bueno, entonces, la teología y el pensamiento filosófico antiguo. Muy importante. La teología no se puede desligar de la filosofía. ¿Listo? Es decir, en la filosofía existen unas bases fundamentales para comprender el pensamiento teológico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, yo creo que la hermana ya ha visto este mamarracho que yo hago, es explicar la cosmovisión del mundo antiguo. ¿Listo? Para poder comprender de dónde nace esto que llamamos teología. Voy a ser breve, brevísimo, la verdad, porque esta clase pues necesitaría más tiempo, pero voy a explicar esto que se va a llamar la cosmovisión del mundo antiguo. ¿Listo? Para comprender pues ese punto de partida. Y aquí tenemos que comprender que hay tres conceptos. ¿Listo? Cosmogonía, cosmología, cosmovisión. ¿Listo? Aquí ya entramos como a la parte académica. ¿Qué es la cosmogonía? ¿Alguien se acuerda de esta primera clase que dan en filosofía del colegio?
¿Quién se acuerda? El origen del universo, ¿no? Cosmogonía, sí. Como lo que trata. Ujú. Origen del universo, sí. ¿Quién habló? Andrés Avendaño. Andrés, por aquí lo he dado una. Bueno, en Bueno, realidad, aunque yo estudio filosofía, ¿no? vale, vale. No sé si estoy haciendo trampa. Ah, no, eso no se llama trampa, se llama ayuda didáctica. Cosmogonía, ¿listo? Es el origen del universo pensado desde la religión, ¿listo? Esa es la cosmogonía, es decir, pensar el origen del universo desde la visión religiosa. La cosmología es el origen del universo, pero pensado desde lo que llamamos nosotros la ciencia, ¿no? ¿Listo? La ciencia. Este señor, no me acuerdo ahora, tenía unos programas que hablaba de cosmología. Y la cosmovisión es esa visión integrada, ¿no? O sea, esa visión integrada del origen del universo, desde lo religioso y desde lo científico. ¿Listo? Si uno hace un análisis aquí como serio, estas dos cuestiones van a ser el caldo de cultivo de los primeros 15 siglos de la unión, del mundo y del pensamiento, ¿no? Primero entender el mundo como originado desde Dios, Génesis, y después algo que se llamó el paso del mito al logos, y es comprender el origen del mundo desde la ciencia, ¿no? Entonces, esto es un poco el punto de partida desde la filosofía. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la teología? Pues hombre, porque todo pensamiento tiene tres elementos. ¿Listo? El primero, que no, el orden que voy a plantear aquí, pues no necesariamente es secuencial, el mundo. ¿Listo? El mundo, ¿no? Lo he dibujado así porque recuerden que estamos en el mundo antiguo. Entonces, el mundo. ¿Listo? Hoy en día, pues lo dibujamos redondo, ¿no? Por eso lo llamamos planeta. El segundo, pues el hombre, ¿no? Y por aquí me dibujo yo. ¿Listo? El hombre. El tercero, la naturaleza. ¿Listo? La naturaleza. Muy importante pensar la naturaleza. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos naturalistas por ahí, ¿cierto? Gente que defiende la naturaleza a capa y espada. Y el último, que es donde nos vamos a centrar nosotros, voy a dibujar aquí con ese típico dibujito del triángulo. Y nosotros lo llamamos Dios, pero antes lo llamaban deidad. Deidad, Dios, divinidad. ¿Listo? Divinidad. Entonces, nuestro objeto de estudio va a ser Dios. Es decir, nosotros como hombres situados en el mundo vamos a pensar a Dios. Diría Iriarte, cosa fuerte esta, ¿no? Pensar a Dios, comprender a Dios. Solo que nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos 20 siglos de historia que ya nos dan herramientas para pensar a Dios. Para los antiguos no. Para los antiguos era comenzar a comprenderlo a partir de la visión del cielo, comprender ese cielo, ¿no? Entonces, esa es la visión filosófica. 4 elementos: Dios, hombre, naturaleza y mundo. ¿Listo? En esta parte de la escuela de teología, nosotros nos situamos en esta parte. ¿Listo? Comprender a Dios. En la otra parte, que es cuando hablamos las dinámicas de filosofía, pues vamos a situarnos acá, los que la quieran hacer. ¿Listo? Entonces, primer elemento, vamos a comprender a Dios.
Y para comprender a Dios, pues nos tenemos que ir a comprender qué es la teología. ¿Listo? ¿Qué es la teología? Entonces aquí, ¿de qué se va a ocupar? Entonces la teología se va a ocupar de esos misterios sobrenaturales, es decir, eso que supera la razón del hombre. Y la filosofía, pues investiga ese ser natural de las causas últimas. Entonces de ahí hay una especie de separación. La teología trasciende, la filosofía no. La filosofía va por las causas últimas. ¿Listo? Explicar el porqué de las cosas. ¿De acuerdo? La teología se basa en la autoridad divina. Por eso les dije yo, pilas, que estamos situados nosotros en el elemento deidad. ¿Listo? Y la filosofía no se basa en la autoridad divina, sino que se basa en la autoridad y en las evidencias de la razón. Entonces ahí tenemos nosotros que desligarnos, en el sentido de que tenemos que tener muy claro dónde estamos parados. Porque si nos paramos en la filosofía pura para pensar a Dios, pues le quitamos el elemento fe. Pero si nos paramos en la teología sin apoyarnos en la filosofía, pues le quitamos el elemento razón. Y ya Juan Pablo II decía que la razón y la fe pues son como esas dos alitas que nos ayudan a comprender pues las cuestiones de la vida y las cuestiones de Dios. ¿Listo? Bueno, por eso la teología se entiende como esa ciencia de Dios, pero al mismo tiempo esta palabra puede tener dos sentidos, uno objetivo y otro subjetivo. ¿Listo? Sentido objetivo, es decir, de objeto. O sea, la teología tiene como objeto de estudio a Dios. Y sentido subjetivo, pues hombre, porque el hombre es el que desde su pensamiento va comprendiendo a Dios, porque es la ciencia que Dios mismo posee y que Él comunica. ¿Se acuerdan esa palabra ahora? Revelación. ¿Listo? Revelación. Es decir, ¿qué sabemos teológicamente? Lo que Dios nos va dando a conocer. Ese es el sentido subjetivo de la teología. ¿Listo? Ese es el sentido subjetivo. Y todos aquí, pues tienen un conocimiento de Dios. ¿Por qué, profe? Pues porque todos son hombres de fe, porque todos han escuchado homilías, porque todos han leído algún librito y porque todos alguna vez han ido a algún retiro o han ido por allí a algún lugar a pensar a Dios y a hablar con Dios. Y eso es hacer teología. Es decir, que aquí ya tenemos un muy amplio punto de partida. Y siendo sinceros, ese amplio punto de partida, sin ser grosero, se llama edad. ¿Cierto? Si los niños piensan las cosas grandes, imagínense los mayores. La diferencia es que los niños desean las cosas grandes. Los mayores le tenemos miedo. ¿Cierto? Por eso hoy en día necesitamos motivadores. ¿Cierto? No sé, la hermana Marta me puede ayudar, esa que dice, hola, buenos días, me siento motivada. La chica bombón. La chica, la hermana, la competencia, hermana, la competencia, ¿cierto? Entonces, eso, hola, buenos días. Y uno todas las mañanas, cuando sale el sol, como dicen los soldados, unos toman chocolate sol y otros esperan el mensaje motivador. Y no se han motivado con respirar, ¿cierto? Con vivir. Pero bueno, precisemos un poco, aquí no nos quedemos echando el típico discurso. Sentido subjetivo. Vamos a precisar esto del sentido subjetivo. Entonces, en el sentido subjetivo es que Dios de sí mismo, ese sentido que tiene la ciencia de Dios de sí mismo y del mundo. ¿Listo? La teología es la ciencia que tiene Dios de sí mismo y del mundo. ¿Listo? O sea, ese objeto propio
de su ciencia a sí mismo, que se conoce intuitivamente, ¿listo? Y se da a los demás como participación suya. Es ese conocimiento que se comunica. Es decir, todo lo que Dios conoce de sí, nos lo comunica a los hombres. En esa visión que nosotros llamamos beatífica de los santos, que nosotros por ser seres humanos, pues conocemos de manera imperfecta, pero no menos maravillosa. Es eso que le llamamos revelación y fe. ¿Listo? Revelación y fe. O sea, el sentido subjetivo, precisándolo, es: Dios se nos da a conocer. Nosotros, desde la intuición, en esa palabra filosófica, intuitivamente, reconocemos que Dios se nos da a conocer. Estar aquí es algo intuitivo. Yo recibí la invitación y dije, esto como que me puede apoyar un poco en mi pastoral, en mi vida de fe, en buscar mis respuestas, ¿cierto? En tener más herramientas para criticar a Dios, ¿cierto? Cuando me toque en la puerta el fin de semana, pues yo pueda dialogar con los hermanos que vienen, ¿cierto? Entonces, Dios se me comunica. Yo lo recibo a pesar de mis imperfecciones y lo voy conociendo, lo voy conociendo. Ojo al parche, siempre digo aquí, uno conoce a Dios a medida que se va relacionando con Él. Si no hay relación con Dios, no hay conocimiento de Dios. Hay estudio de Dios. ¿De acuerdo? Profe, es que yo ya me leí todos los textos de la vaca, 35 textos de la vaca. Yo ya conozco de Dios. ¿Y cuántos has orado? Amigo, porque eso es como cuando usted se sabe el número de cédula de su novia, pero no ha compartido ni un fin de semana con ella. Se conoce los datos, pero cómo es, cómo se comporta, cómo responde, qué genio tiene, cómo cocina. Compartir es la vida. Y en la religión es lo mismo, compartir es la vida. En el sentido objetivo, es decir, en el sentido mismo de ser una ciencia, pues el objeto es Dios, lo hemos dicho ya reiteradas veces, pero aquí hay como una triple teología, ¿listo? Hay una triple teología, y es la que voy a querer como precisar en este momento. La teología natural o teodicea, todo la tenemos, todos conocemos algo de Dios, ¿listo? La teología del homo viator o teología propiamente dicha, es decir, la teología que estamos estudiando aquí, de fundamento, de ciencia, que tiene rigor, método, ¿cierto? Y la teología de la patria o el conocimiento de los elegidos. En este momento, nosotros estamos parados en esta. ¿Listo? A ver, si quito este colorcito y pongo otro. Este lapicito. Nosotros estamos parados en la teología del homo viator. Es decir, queremos conocer desde un método científico algo de Dios. Ya pasamos la teología natural y lo evidenciamos en el primer texto. Algo conocemos de Dios. ¿Listo? Y esta última, esta tercera, la teología de la patria o el conocimiento de los elegidos, esta es lo que uno llama como la escatología, ¿no? Conocer a Dios tal cual es. Algunos, pues por gracia divina, pues tienen una serie de dones que les permite a ellos pues relacionarse mejor con Dios antes de. Pero eso ya es elección de Dios. Entonces, ¿dónde estamos parados? En la teología del homo viator, o sea, la teología propiamente dicha. ¿De acuerdo? Duda, inquietud, pregunta, aporte. ¿No? Bueno, me va a tocar sacar las paletas de Nila a ver si me dicen No, una. no, señor. Bueno, bien. ¿Quién me dice dónde estamos parados? La teología del homo viator. Teología del homo viator. En la teología del Teología homo viator. ¿Listo? Es decir, en el estudio con carácter científico, por llamarlo así. Entendiendo el carácter científico, no comparado con el de la ciencia, sino con el carácter científico que tiene la teología, que es de reflexión, ¿no? Bueno, ¿en qué se diferencian? Ah, aquí viene la diferencia.
La teología natural alcanza a Dios por las obras de la creación y por la luz natural de la razón. Qué bonito amanecer, me recuerda a Dios. Qué bonito atardecer, me recuerda a Dios. La naturaleza me recuerda a Dios. Listo, esa es la teología natural. Y uno ve que esa teología natural se replica mucho en imágenes, en frases, ¿cierto? En posts, en videos, bueno. La teología propiamente dicha alcanza a Dios por la palabra y el testimonio de Dios sobre sí mismo y por la luz de la razón, el estudio. Y la teología de la patria, pues conoce a Dios en su esencia, por la luz de la gloria, ¿no? Eso es lo que les decía, la teología de la patria, digamos que es como la teología más elevada, es como, yo lo voy a llamar de una forma que no sé si es prudente, pero yo lo llamo la teología de los agraciados. Es decir, cuando uno conoce a alguien y le dice, ay, tienes como una energía, ¿cierto? Mira, te siento como bajito, o uno va y pide el don de consejo, ¿cierto? O el don de la unción, bueno, toda esta cantidad de dones que existen en la iglesia, esa es como la teología de la paz. Es como una gracia especial que da Dios a cierto tipo de personas. ¿Listo? Las dos primeras son como más populares, por decirlo de alguna manera. Bueno, Santo Tomás lo resume. Santo Tomás es experto en resumir. Mentira, no, él complicaba todo. Lo de Pablo no le toca resumir. Pero Santo Tomás describió así este proceso. Y yo creo que esta frase de la suma contra gentiles resume lo que es la teología. Y dice así: existe un triple conocimiento de las cosas divinas. En el primero, el hombre, gracias a la luz natural de la razón, se eleva al conocimiento de Dios por las criaturas, o sea, teología natural. ¿De acuerdo? En el segundo, la verdad divina que desborda los límites de nuestra inteligencia baja hasta nosotros por medio de la revelación. Es decir, Dios que se nos da a conocer. ¿Listo? Dios que se nos da a conocer. No ya como una demostración que tengamos que comprender, sino como una palabra que hemos de creer. ¿Listo? Y en el tercero, el espíritu será elevado a ver perfectamente lo que Dios le reveló. ¿Listo? Esos son como los tres espacios, los tres modelos o las tres, no sé cómo llamarlo, categorías, formas de comprender lo que es la teología. Es decir, la teología pues es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. ¿Dónde vamos a llegar nosotros? Pues a lo que podamos estudiar desde la razón y a lo que podamos compartir desde nuestras experiencias de vida. ¿Qué llamamos entonces la teología? A la actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios, exponerla de manera ordenada en base a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la razón humana iluminada por la fe. Muy bien, vamos por aquí a admitir a alguien. Bien, bueno, hasta ahí vimos qué es esto de la teología. No sé si alguien tiene alguna duda. A mí siempre me gusta como hacer cortes de dudas. John Anderson, yo no tengo dudas, pero sí quiero dar un pequeño aporte, sobre todo especialmente lo que acabas de terminar con Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Uno de los grandes teólogos por excelencia en la Edad Media, o en el Medioevo, como lo llamamos, es el siglo XIII. Y yo estaba ahorita pensando en eso, en Santo Tomás, y con ese triple conocimiento que él nos decía sobre Dios, con la ley natural, la revelación, o que mi espíritu logra elevarse ya por la fe y la razón. Él decía que había dos razones principales para que nosotros estudiáramos teología, ¿sí? Y se las quiero compartir a ustedes.
La primera decía que esas razones de importancia era la dignidad de la materia que estudia, que es el mismo Dios. Y es lo que usted nos ha dicho desde el principio, que la teología sea estudiada, que Dios sea estudiado, que tratemos de pensarlo y conocerlo. Es lo principal. Y lo segundo, espera, yo me pongo esto bien, su certeza se funda en la luz del propio Dios. Dios que se nos revela era uno de los principios conocimientos de Santo Tomás. Dios que se nos revela que es la primera causa y la más alta. Entonces él nos invitaba a eso, primero por la materia que lo investiga, que es el propio Dios, y segundo por esa sabiduría que yo puedo tener en él. Y así el ser humano puede conocerlo, puede conocer a Dios. Sin embargo, usted ahorita decía algo muy importante, John Anderson, y lo quería compartir con ustedes, amigos en Jesús, de que por más que nosotros podamos ser filósofos o teólogos o muy estudiosos y leernos toda la vaca, como decía usted, los 36 tomos, San Buenaventura siempre decía una frase que me dijeron en la universidad y creo que usted también la recuerda, que decía: es más fácil que un campesino se salve que un teólogo. No me los Que este asuste. encuentro... ¿Cómo, Jonathan? No me los asuste, ahora no vuelven a clase. No, yo lo que quiero es eso, que la sencillez del corazón, que la fe, que lo que usted nos habla de la pieza rancios es eso, animarlos a que no tenemos que saberlo todo, conocerlo todo, sino que este curso de teología o estos encuentros de estas noches de los jueves pues nos sirvan a nosotros para acercarnos a Dios, pero que cada vez que nos acerquemos y conozcamos esa revelación divina que Dios nos hace, y que nos permita a nosotros por nuestra inteligencia nos ayude a creer más en Él, a saber más de Él y a hacernos más buenos cada día, santicos como nos dice un cura por ahí. Eso quería el aporte, por eso es bueno este curso, este seminario, esta escuela virtual de teología, y que uno a veces dice, estaba viendo ahorita unas caritas y habían esos ojitos, decían, pero este chico que dice, o eso sí lo vamos a entender, seguro que sí, lo vamos a entender, y lo más importante es que nos vamos a acercar más a Dios. Seguro que sí. He dicho, bueno. Dios te pague, Jackson, por el aporte. Bueno, pues esperamos que todos sabemos, ¿no? No me van a asustar con lo que un teólogo se va a salvar. ¿Alguien más quiere dar algún aporte? ¿No? Bueno. ¿Alguno de los que esté despierto? John. Dale, dale. John, sí. Bueno, más que, no sé, me surge como una reflexión a partir de la teología natural, ¿sí? Esto conectándola con la subjetividad. Sí. Considero lo importante, digamos, desde una perspectiva, lo voy a abordar desde mi profesión, desde una perspectiva psicológica. Entonces, digamos que llegan los pacientes. En un primer momento, yo siempre tengo presente la religión. Son una de las primeras preguntas pues, que realizo justamente por la parte subjetiva, ¿sí? Entonces, a veces el ser humano dice, no sé, voy a poner un ejemplo. Llega la esposa y me dice, no, lo que pasa es que mi esposo me ha golpeado en varias ocasiones. Entonces dice, y yo he intentado de pronto seguir el modelo de la Virgen María, ¿sí? Entonces me dice, bueno, listo, está la parte subjetiva, pero de manera implícita siempre está ese Dios que para muchos es invisible, pero que está en las acciones, está presente digamos, en cada momento, en cada paso que dé el ser humano. Y entonces es allí donde la fuerza, digamos, esa fe, se convierte en un cambio para transformar a las personas, tanto a nivel familiar como a nivel colectivo, justamente porque pues, Dios, esas personas ven a Dios en cada trayectoria, en cada decisión que tomen. Me pareció re interesante esa parte de la teología desconocida, digamos, este tipo de teología. Bueno, pues hay unos estudios muy amplios, inclusive el año pasado salió uno, no me acuerdo de la revista concreta, pero me acuerdo de la conclusión.
superan mejor las adversidades los hombres de fe que los hombres sin fe. Y hay una cuestión que yo siempre he dicho y que creo que es muy importante en el mundo moderno. Hay dos lugares que todo ser humano debería visitar, el confesionario y el psicólogo, ¿cierto? Es importantísimo, es importantísimo. El confesionario y el psicólogo. O la terapia espiritual también. Hay muchos directores espirituales. Y ahora hay unos espacios que hay una cosa que se llama filoterapia. Listo, se está llevando mucho, está creciendo mucho. Compañeros filósofos por acá, no sé Andrés si lo ha oído hablar, la filoterapia, que es hacer terapia desde la filosofía, porque el mundo se está planteando un camino que se está llamando la filosofía del buen vivir. Y la filosofía del buen vivir, digamos que es lo más cercano que hay a un cristianismo desde la filosofía, ¿cierto? Lo ven mucho desde el estoicismo, creo que es, ¿cierto? Los estoicos, ¿no? Entonces, eso es como una articulación ahí. Entonces, es muy fundamental lo que dice Saint-Diver, porque no es lo mismo tratar a una persona sin fe que a una persona con fe, ¿cierto? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Muy bien. Hay una compañera que acabó de entrar, pero se me perdió. ¿Quién me ayuda? Bueno, bienvenida. Paula, bienvenida, Paula. Bienvenida. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno. Yo tengo una pregunta. Dale. Profe. Dale, man. O sea, uno cómo hace para saber si uno tiene fe o no tiene fe. Bueno. Yo me O sea, acuerdo. hay también otra pregunta que no podía preguntar aquí, pues cosas. O sea, cualquier pregunta relacionada con el tema, por supuesto. Claro. Bueno, Ok. sí, no hay ningún problema. Yo creo que uno de los elementos que demuestran que no tiene fe es la duda. El mismo Jesús dudó, ¿cierto? Entonces a mí cuando me dicen, tú dices, Michael, igual, ¿cómo puedo saber si tengo fe o no tengo fe? Pues cuando dudas de algo es porque ya lo tienes. Si no tuvieras eso, por lo menos en la duda, no lo tuvieras. De pronto, a esa persona le falta es identificar qué tipo de fe tiene. Por eso vamos a hablar de espiritualidad, ¿cierto? O qué nivel tiene de fe. ¿Listo? O cómo está esa vida que está buscando como unos cimientos que le ayuden a decir yo creo porque. Recuerden lo que les dije ahora. Estamos en la sociedad del porqueísmo, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo puede saber uno? Si uno duda de algo, como dice por ahí un pensador, ¿cierto? Pienso, luego existo, y lo podríamos así, siendo atrevidísimos, pues, dudo, luego existo, o dudo, luego existe esa cuestión, entonces ahí ya hay un elemento de fe, ¿listo? Ya está creyendo que falta algo, o que sí cree o no cree. ¿Listo? Eso se puede saber desde allá. Y fundamental, recuerden que les dije ahora, un buen teólogo no es solo un buen lector, es una persona de oración, porque la religión, yo comprendo a Dios no solo a partir del texto, sino a partir de lo que vivo y convivo con Él, en la oración, en el sagrario, en la Eucaristía, en el rosario, no sé, las tradiciones que tengas. Es muy importante. Usted puede leer mucho, pero si se separa de esos elementos relacionales de Dios, amigo o amiga, como que no. Bien, Jackson, Pau, ve, dale. Prenda el micrófono. Aloha. ¿Quién preguntó la fe? ¿Michael? Michael Stewart. Michael Stewart. Michael, ¿me escuchas? Sí. Sí, señor. Sí, señor. No, señor, no, Jackson. Michael, ¿cómo sabe usted que está enamorado? Pues, porque lo vivo. Wow. ¿Sigue? ¿Vas bien? ¿Ya llevas un 3,5
Venga, saca el 5. Nosotros somos profesores y nos toca así insistir, motivar a los estudiantes. Hágale que ya va para el 5. Vamos, tic-tac, 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 tic-tac. No, pues simplemente creo que uno lo sabe. ¿Quién le ayuda? A ver, Jenny, ¿cómo se pronuncia tu apellido, Jenny? Debes encender el micro, por favor. A ver, ¿quién quiere ayudar? ¿Cómo se da de uno que está enamorado? ¿Se siente? Sí. Lo siento. ¿Pero qué siente? Necesidad de, podría ser necesidad de saber de la otra persona. Importante eso, Ena. Entonces, Michael Stewart, yo te quiero compartir una... Apagamos los micrófonos, por favor. Creo que Jorge iba a decir algo. Jorge Enrique. Jorge Enrique, por favor. Sí, pues yo pienso que uno, lo que decían mis compañeros, hay, sientes algo que no sabes describirlo, pero que todo el tiempo estás pensando en ello, en esa persona, estás pensando en esa persona que sientes, que te gusta, que te empezó a gustar, Vale. pero hay algo que no sabes describir, es una sensación muy agradable, pero que no sabes describirla de la persona. Muy bien. Yo les quiero compartir una frase. Michael me hizo recordar la de Romanos 10, la acabo de encontrar. Esto es lo bueno de tener celular e internet, pero se busca rápido. Romanos 10:14 dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces eso es como cuando, por eso les hacía la pregunta de cómo se sabe si uno está enamorado. Uno ve a la chica, en el caso de nosotros los hombres, o las mujeres ven al chico y uno como hombre dice, ¡ay, pero qué cosa tan bonita, Virgen del Acueducto! Entonces, uno quiere como comprometerse, mirar, saber cómo se llama, cuántos años tiene, si tiene novio, dónde vive, qué le gusta. Y uno en el colegio era ese chico. Bueno. Tenemos un soldado. Venga, usted es el filósofo, hágame el favor, nosotros antes tenemos que decirle a la gente que utilice cerebro. Yo le digo a mis estudiantes, venga, utilice cabecita, estrene, venga, ya sea el 9º, 10 y 11, venga, hágale que usted puede. Entonces es eso, Michael está por acá todavía, ¿cierto que sí? Y queridos compañeros, ¿cómo sé yo si tengo fe? Pues primero, tengo que saber que alguien me predique, que alguien me escuche. Para eso está la iglesia, para eso están ustedes y nosotros como bautizados. Recuerde que cuando nos bautizan y nos echan agua, si nosotros no escuchemos, nos dicen que somos profetas, sacerdotes y rey. Profetas, ¿sí? Hablar de Dios. Y es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Es nuestra misión, evangelizadores. En mí se crea esa perspectiva con ese paradigma que nosotros llamamos Jesús de Nazaret. Y eso es como cuando uno está enamorado, querer indagar. Entonces Chato quería complementar, perdón, John Anderson, es que de cariño le digo Chato. Entonces, y siempre se me va a salir, disculpen, pero siempre se me va a salir porque es una familiaridad. Entonces, queridos hermanos, John Anderson lo decía, la duda. Y por eso me gusta compararlo cuando uno está enamorado. Ese sentimiento, como que sí me gusta, como que no, entonces yo indago, yo busco. Y ahí voy descubriendo que esa persona sí me gusta. Y ahí voy descubriendo de que Jesús de Nazaret sí me llama la atención y sí quiero vivirlo y sí quiero conocerlo. Y por eso voy a los cursos, por eso voy a la Sagrada, voy a la Eucaristía, por eso me gustan los sacramentos como el bautismo, la confirmación, la catequesis, por eso me confieso, por eso participo del grupo juvenil o del X motivo. No es que yo no diga cómo sé si tengo fe, es si yo la quiero experimentar y después de experimentarla yo quiero vivirla. Eso quería compartirles. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jenny. Entonces, Hola, sí, ¿cómo están? Qué pena. Me gustaría dar un aporte, no sé. sí. En la fe también nosotros no podemos incluir lo que es la esperanza de que algo bueno va a pasar o de la esperanza en algo más fuera de nosotros, por así decirlo. No de este mundo, no algo racional. En salud vemos mucho a nuestros pacientes y a sus familiares y cuando uno llega y les dice, póngale fe que algo bueno va a pasar, póngale fe que se va a recuperar. No sé si eso puede ser la esperanza.
Ujú. Sí, claro que sí. La fe tiene que ver con la esperanza, evidentemente, porque la fe es una cuestión de espera, ¿no? Esperar aquello que se nos está dando, esperar aquello en lo cual creemos y esperar aquello en lo cual nosotros pues estamos confiados, que es eso que estamos llamando nosotros al final, eh, pues la escatología, ¿no? El cielo, destino final de todo creyente. La esperanza tiene que ver con la fe. Imagínense en ustedes una persona de fe pero sin esperanza. O sea, yo creo, pero ¿cierto? Como que yo te amo, pero no así, ¿cierto? Como que no, como que no. Bueno, vamos a ver aquí si avanzamos un poquito más. Bien, ya estamos situados en un lugar muy importante. Ya sabemos a cuál teología estamos llegando. Y un segundito por acá, esto se está como dice un amigo mío, desconfigurando. Entonces vamos a ver aquí un videito que nos va a hablar sobre qué es la teología. Vamos a ver si lo logro abrir. No sé qué me pasó ahorita. La idea con este video es plantear, pues digamos, ese punto final que nos va a hablar sobre qué es la teología. Entonces miren que todo esto que hemos venido abordando nos va dando las pistas de que la teología pues es esa reflexión que tiene el hombre de fe y que está iluminada por la razón para comprender a Dios. ¿Listo? Para comprender a Dios de alguna manera. Va apoyada con la religión. ¿De qué es la religión? Pues la religión yo siempre la defino con unas palabras que me gustan muchísimo, La encontré en un libro del grado 11, pero yo creo que ilumina muy bien lo que es la religión. La religión es la primera respuesta del hombre ante los interrogantes del mundo. Eso es la religión, ¿cierto? Esa famosa respuesta de las abuelas de bendito sea Dios. Algo nos dice Dios. Esperemos que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué es la religión? La primera respuesta del hombre ante los interrogantes del mundo. Voy a colocar este video, espero que se oiga. ¿Listo? Si no se oye, me dicen. ¿Se oye? Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de Velasco, pertenezco a la Compañía de Jesús, México, y pues venimos a hablar ahora un poco de lo que es la teología. La teología es ante todo un discurso, un pensamiento, una forma de pensar incluso, que tiene sus condiciones, tiene sus reglas. No se le puede calificar como ciencia, pero sí tiene un método, tiene una estructura, tiene unas normas fundamentales y es un tipo de discurso que se origina sobre todo en Occidente, aunque otras religiones tienen también algún tipo de teología. Podemos decir que prácticamente todas las religiones tienen algunas formulaciones que desde nuestro punto de vista se pueden considerar como teología. Hay diversas formas de decir de qué se trata. Bueno, primero yo diría, ¿qué hace la teología? La teología fundamentalmente yo diría escucha y pone palabras a los sufrimientos, a los anhelos y a las esperanzas del pueblo, especialmente del pueblo sufriente. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la teología nos ayuda a poner en cuestión a los ídolos. Y nuestra época tiene muchos ídolos, muchas más que las épocas pasadas. En ese sentido, podemos decir que la teología es un instrumento para liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud que las diversas culturas han tenido
respecto de diversos ídolos. La tercera sería apuntar a los lugares donde hay salvación. Fundamentalmente la teología es un discurso que habla de la salvación y en ese sentido es un discurso de esperanza, de buena noticia, incluso de alegría. La teología nos permite descubrir dónde se da la salvación de Dios en este mundo. Y por último, como otra forma de esto mismo, podríamos decir que la teología es la que da palabra a la comunidad y a la comunión. Da palabra a la experiencia del reino de Dios que ya está presente en este mundo. En este sentido, en la teología podríamos decir que habla del amor, que habla del Espíritu, que habla de ese Padre de Jesús, al que mencionamos como Dios porque funda, porque impulsa, porque da sentido y porque da plenitud a nuestra vida humana. La teología es un discurso sobre el mundo, sobre su belleza, sobre su sentido, sobre su esperanza y sobre su futuro. Esto es lo que de alguna manera pone en cuestión a todos los ídolos de nuestra modernidad y posmodernidad actual. Por eso también es un discurso de libertad y de alegría. Bueno, muy bien. Entonces la teología es un discurso. ¿Listo? Y cualquier discurso pues debe estar fundamentado. Por eso les decía yo que el gran objetivo de la escuela es dar fundamentos para que ese discurso de la teología que ustedes ya tienen de alguna manera pues vaya creciendo, se vaya enriqueciendo, se vaya llenando de todo lo que nosotros tenemos ahora y que recibimos gracias a tres fuentes, ¿listo? Que son las que vamos a ver acá y con la cual vamos a ir cerrando como este primer encuentro. Primera fuente, la Sagrada Escritura. No se comprende un teólogo sin Biblia. Ay, amigos, ¿cierto? Yo reconozco que no soy tan bueno para la Biblia como Janier Jackson, pero siempre tengo esa fuente de consulta. Por eso, la Sagrada Eucaristía siempre tiene al lado el altar de la palabra. ¿Listo? Entonces, primera fuente, la Sagrada Escritura. En cuanto a inspiración del Espíritu Santo, por eso es el alma de la teología. Dei Verbum 9 y Dei Verbum 24 así lo manifiestan. Es la base de las afirmaciones teológicas. ¿Listo? Por eso no puede haber una afirmación teológica sin una fundamentación bíblica. La segunda fuente, la tradición. ¿Listo? Es decir, la vida intelectual, orante y litúrgica de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, ahora mismo los que nos dirigen, ¿cierto? Nuestros pastores que beben de esa fuente de la Sagrada Escritura y de la tradición y están estrechamente unidas. O sea, no puede haber una buena tradición sin una buena comprensión del texto. Si uno ve que se está desviando de alguna manera, pues tiene que estar alerta ahí, ¿listo? Alerta ahí y comenzar a hacer un diálogo en el sentido amplio de la palabra, ¿listo? Porque la tradición se recibe de la palabra de Dios y esa está encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, Sagrada Escritura, tradición. Y la tercera fuente es el magisterio, ¿no? Que le ha sido encomendado el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y lo ejerce en nombre de Jesucristo. ¿Listo? El magisterio. Esa es la tercera fuente. Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Listo? Texto, vida e interpretación. ¿Listo? Ese es el recurso de la historia, ¿no? Por eso vamos a ver dos apartados, historia de la iglesia y eclesiología. Es muy importante uno conocer su historia. Si yo les preguntara ahora a ustedes quiénes son, me van a decir, pues soy Juanito de tal, yo no sé, hijo de no sé, de José y Josefa, estudié en X parte, trabajo en no sé dónde. Ustedes cuentan su historia. Por eso es muy importante uno conocer la historia. Pues, ¿qué hace el magisterio? Pues la teología analiza el extenso cuerpo documental de la doctrina emanada por el magisterio a lo largo de todo este tiempo
y se pronuncia sobre esas cuestiones del momento. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, la última intervención, pues digamos que ese es un tema en lo litúrgico, ¿no? En el tema que dice el Papa de las misas en latín. Entonces hay un debate de magisterio sobre esa tradición litúrgica que está embebida pues dentro de todo un corpus eclesial. Muy bien, 3 elementos. Vamos a redondear la idea. Yo me voy a atrever a decir como mi resumen, y si alguno se atreve, pues a mí me gusta la gente atrevida en el buen sentido de la palabra, y si alguno tiene un resumen complementario, mejor, mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, conclusión de esta clase desde mi punto de vista. La teología es un discurso que ilumina, ¿cierto?, los acontecimientos de la vida a partir de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. No sé si alguien me quiere apoyar ahí. ¿Quién me apoya? Nadie. Una cosa también que se mencionaba es que la teología es una forma de pensar. Eso me llamó mucho la atención de lo que hablaba en el video. Una forma de pensar. Por eso vamos a ver las religiones. Recuerde que él dijo, es un elemento occidental, aunque las diversas religiones, pues se puede decir que tienen algo de teología. Cuando veamos las religiones, y creo que es el tema que sigue, vamos a comprender esa frase. ¿Alguien más? Considero yo que la tradición debe siempre estar al lado cuando uno la va a tratar con la Biblia, al mismo tiempo la Biblia con la tradición, ya que no podemos hablar solo de Biblia o solo de tradición porque estas dos son muy unidas. Y pues lo que ya los propios para explicar estos temas como tal es el magisterio de la iglesia, aunque ya hayamos personas como los teólogos, como usted, John, como mi amigo Jackson y como muchas personas, pero pues ese es mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Sí, George, evidentemente. Evidentemente. Ellos digamos que tienen la autoridad y luego pues hoy en día cada día hay más gente formada para estos temas. Excelente. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo, Sí. Dale, man. yo lo entendí como que si, o sea, no sé si estoy errado, pero yo entendí que la teología como que le da argumentos a nuestra fe. Sí, Bueno, argumentos a nuestra fe. okay. Sí. Ese digamos que es un punto de partida fundamental. Le da argumentos a nuestra fe. Bueno, muy bien. Los demás duermen el sueño de los justos. Entonces, vamos a ir terminando por acá nuestro encuentro. Y quiero que terminemos con una oración de San Anselmo. Señor, yo no pretendo penetrar en tu profundidad. ¿Cómo iba a comparar mi inteligencia con tu misterio? Pero deseo comprender de algún modo esa verdad que creo y que mi corazón ama. No busco comprender para creer, esto es, no busco comprender de antemano, por la razón, lo que haya de creer después, sino que creo primero para esforzarme luego en comprender. Porque creo una cosa, si no empiezo por creer, no comprenderé jamás. Esta oración la tiene San Anselmo en un texto que llama el Proslogión. Es una oración muy bonita. Aquí estamos una serie de personas creyentes que deseamos de alguna manera comprenderlo a partir de todo lo que podamos aprender en todo este tiempo. Aquí les voy a dar unas fuentes de consulta y ya saben, si alguno tiene alguna inquietud a lo largo de la semana, pues me escribe, me deja la consulta, me llama, si necesita pues que nos dediquemos un rato, una horita, media horita, ¿cierto? Nos tenemos un tinto virtual, toca así y hablamos, para eso estamos.
No sé quién quiere decir algo. Estas diapositivas les van a llegar. Listo, ahorita mismo al grupo de WhatsApp. Muy bien. ¿Alguien que se pronuncie? La hermana Marta está que se habla, vea. Yo veo que se tiene hablar. No, yo iba a hablar, pero bueno. No, a mí me llamó mucho la atención cuando el profe, ay, se me fue el nombre, Jackson. el otro profe, Sí. Jackson, ¿cierto? Sí. Sí. Y el otro profe dijo que nosotros nos vamos a subir al cielo. Yo creo que yo como, porque yo no soy teóloga y yo me salvé. No, un momento, yo dije que no íbamos a subir, por favor, no te verse mis palabras ni las de San Buenaventura. No me dirás, pero yo siento que realmente muchas veces el ser humano es mucho más de razón que de corazón, ¿no? Y mire que la oración de San Anselmo pues lo confirma, ¿no? Que realmente yo pueda creer y ya luego tratar de comprender, ¿no? Y bueno, realmente me gustó mucho el encuentro, volver como a renovar conceptos y a aprender otros, porque como les digo, pues yo no soy teóloga, entonces todo esto me parece muy, muy importante aprender. No, pero espere que me están preocupando ya, yo dije que me refería a que no podemos decir que solo por leer libros y entonces yo me leo todos y tengo un título, no, que sea eso de corazón, como dice usted, hermana Marta, así de corazón. Sí, porque hay mucha gente que se queda solamente en la razón y realmente no profundiza. Y lo que decíamos de que había que vivirlo y descubrir ese paradigma de Jesús y con él. Entonces, por favor, quede claro que yo no dije que no nos hemos salvado. Obvio que tenemos fe y la esperanza que decía la otra compañera, pues tenemos esperanza en que sí. Ánimo. Ah, bueno. Importantísimo, importantísimo. Sí, claro. Menos mal, gracias, hermana Marta. Bueno, hermana, no se salvó, todavía está aquí estudiando yo. Bueno, quiero agradecerles la presencia, 22 personas hoy conectadas, 21 a 22. Esto pues apenas empieza. Yo espero que este primer encuentro pues les haya gustado. Si hay alguna cosa por mejorar, siempre estamos dispuestos a escucharlos, ¿cierto? Y a mejorar, claro, no es que solo los vamos a escuchar, y a mejorar. Me pueden escribir con total confianza y estaremos mejorando. La plataforma nos funcionó, no se cortó, ¿cierto? Entonces dentro de 8 días quedamos en esta misma plataforma. En el grupo de WhatsApp yo les estaré enviando la invitación para el encuentro. Será siempre los jueves a las 8. Dentro de 8 días pues tendremos el tema, si no me equivoco, de la espiritualidad, de las religiones y pues nada, muy agradecido de verdad. Veo gente muy, muy interesada, muy interesante, y que esto que podamos descubrir acá, pues les abra un poco las perspectivas de su vida espiritual, profesional, y sobre todo que les ayude no a tener más dudas, sino a tener más certezas. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, una feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias.